Estimados y estimadas colegas, muy buenos días. Espero que tengan una grata jornada de estudio. Para mí es un honor moderar esta mesa. Le agradezco a ISEP la oportunidad y también agradezco a todos ustedes el tiempo que disponen para sumarse a una conversación. A Beatriz, a Gabriela. Quería contarles que cuando pensaba en la apertura de esta mesa y en las preguntas que organizarían la conversación, recordaba algunos intercambios que tuve con colegas que participaron del taller del oficio docente en el Instituto Carlos María Carena. Tuve la hermosa experiencia de acompañar allí y había una serie de intervenciones de mis compañeros que hacen clases, escuela, en Mina Clavero, que me resonaban muy cerquita de la trama de esta conversación, y quería contarles que un preceptor de escuela secundaria, a colación de hablar acerca de cuestiones, objetos y palabras con las que hace oficio docente, en un momento dice que para él es fundamental prestar atención a las señales de vida que dan los estudiantes, las estudiantes, porque siempre son una oportunidad para volver a preguntarnos qué hay que hacer, qué hace falta, qué intervención es necesaria. También dijo en ese primer encuentro que tuvimos que para él había objetos como las lapiceras y los fibrones que eran muy importantes porque se trataba de escribir la vida en la escuela. Y otra colega, docente de nivel inicial, comentó que algunos recursos con los que ella solía trabajar, como los títeres, a veces aparecían como moribundos y ya no convocaban demasiado a ese encuentro con las infancias. Y entonces yo pensaba cuánto saben mis colegas, y en relación a eso me preguntaba si será que reconocer señales de vida en las que nos dan los estudiantes, instituir procesos en los que con lapiceras y fibrones se escriba la vida, reconocer la disminución del ritmo cardíaco de un intercambio auspiciado por títeres, son algunos de los saberes experienciales que nos podrían ayudar a construir otro tipo de autoridad pedagógica. Esta mesa la hemos titulado La autoridad en la escuela y la disputa por la atención. Paine nos acercó una serie de preguntas recién sobre las que van a conversar las colegas, y yo me voy a tomar el atrevimiento de poner otras sobre la mesa porque hemos estado conversando en relación a ellas. Y me parecía importante sumar algunas especialmente. ¿Qué concepciones de autoridad necesitamos revisar? ¿Qué posiciones propician una relación pedagógica que habilite el despliegue de las potencialidades de quienes estudian? ¿Cuáles son las cuestiones didácticas de las que tenemos que ocuparnos en clave de afirmar nuestra función autorizante en una relación pedagógica? ¿Qué lugar otorgamos a los materiales de enseñanza en el trabajo de mediación? ¿Qué supuestos abonan nuestra relación con ellos? ¿Y qué expectativas vinculadas a la construcción de autoridad pedagógica ponemos en ellos? Beatriz Greco es doctora en Filosofía y Ciencias Sociales,
titulación obtenida por UBA y la Universidad de París 8, licenciada en Psicología también por la UBA, es profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, autora de numerosas publicaciones, entre las que podemos mencionar La autoridad pedagógica en cuestión, Pensamientos sobre la autoridad en tiempos de transformación. Otro libro muy bonito es El espacio político, democracia y autoridad, acerca de una transmisión igualitaria, en diálogo con Jacques Rancière. Emancipación, educación, autoridad, prácticas de formación y transmisión democrática, y su último libro, La autoridad como práctica, son algunas de sus múltiples obras. Beatriz también nos ha acompañado en ISEP en la actualización académica que se llama Acompañamiento a los procesos de inclusión en la educación especial, que ha hecho muchísimas cosas muy bonitas allí. Gabriela Lamelas es doctora en Ciencias de la Educación y especialista en Enseñanza de las Ciencias Sociales, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba en temáticas de Historia de la Educación Argentina y de Didáctica General y de las Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de educación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y como secretaria académica de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza de la Historia de la Educación. También es autora de numerosos artículos y libros sobre diversas temáticas en historia de la educación, enseñanza e investigación en educación. En ISEP coordina el Departamento de Pedagogía y tengo el agrado de trabajar con ella. Bueno, les voy a dar la palabra y después de eso vamos a tener unos minutos para poder intercambiar. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un gusto, un placer poder estar hoy acá en ISEP, si bien la primera parte del año ahí fui parte de ISEP en forma sostenida con todo el equipo con quienes trabajamos, ¿no? El tema de la inclusión y de las docentes de apoyo a la inclusión. Nos divertimos mucho también trabajando, lo cual da cuenta de esas conversaciones y de esa profundización de lo que hacemos, el placer de compartir cuestiones que no son fáciles, ¿no? Hoy la propuesta es que dialoguemos en torno a dos temáticas tal vez acuciantes, urgentes. Mi propuesta va a ser esta, ¿no? Que repensemos y pensemos si es posible la reinvención de la autoridad pedagógica, incluso más les diría, si es aún posible la autoridad. Y por ahí me gustaría detenerme en el aún, ¿no? Que quiere decir que hay algo todavía pero también que hay algo que ya no. Y en esa separación o en esa dicotomía, si uno pudiera pensarlo, que tiene que ver con lo temporal, con el tiempo, ¿no? Educar tiene que ver con ejercer una posición y un lugar justamente de autoridad entre tiempos, diría Hannah Arendt, entre el pasado y el futuro desde un presente y no linealmente. Entonces, realmente hay una enorme complejidad en esa posición de autoridad que no es tan evidente hoy, que muy rápidamente aparece la crítica o la desestimación en términos de la autoridad está en crisis, y ya está, y con ello tenemos que soportar una especie de malestar permanente en términos de una pérdida irrecuperable, o bien la otra postura sería la de aceptar que ya no hay más nada para hacer en términos de un ejercicio de autoridad de cara a las nuevas generaciones, tanto no solo en la escuela, ¿sí?, sino también en otros ámbitos, y entonces
dejar de ocupar o de responsabilizarse o de sostener y de demarcar un espacio, tiempo, formas de relación y de trabajo como es la escuela. Por eso mi propuesta va a ser esta, la de la reinvención de la autoridad pedagógica, con algunas claves que voy a desplegar ahora y que, bueno, luego vamos a poner en diálogo con Gabriela. Sí, si querés pasar. Me interesa, en primer lugar, que pensemos que estamos muy acostumbrados y acostumbradas a referir la autoridad a una persona, ¿sí? Alguien tiene autoridad, es autoridad. Y es autoridad porque tiene poder, digo, lo que después ustedes dirán, si quieren, qué otras resonancias, pero habitualmente lo que escuchamos es esto. Y efectivamente, cuando nos adentramos en el concepto de autoridad, lo que empezamos a encontrar es que en realidad hay algo de ese ejercicio de autoridad, o mucho de ese ejercicio de autoridad, que tiene que ver con el hacer escuela, con el sostener una manera de estar con otros en un cierto tiempo, en ciertos espacios, con tareas, con posiciones diferenciadas, ¿sí? Y ahí es donde empieza a tallar la cuestión de la autoridad, cuál es esa posición que tengo que sostener para provocar en otros procesos, devenires, transformaciones. Entonces, a mí me interesó empezar a pensar que me preocupo por la autoridad, no solamente porque las investigaciones y la experiencia de todos los días pareciera decir crisis. Está todo mal, no atienden o no quieren, o estas nuevas generaciones vienen con un modo de vincularse con otros, con los saberes, que no propicia el respeto por la autoridad. Me gustaría pensar además, y sobre todo, poner un énfasis en que son las transformaciones de época que hacen a una escuela diferente, democrática, que nos interesa pensar que allí hay igualdad, una igualdad que puede componerse con el concepto de autoridad. Esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante y sobre todo lo vamos a tomar a la tarde con Gabriel Diorio. Y que entonces es allí, ¿no? En esa... si quieren, en esa nueva configuración, nueva, no tan nueva, pero de cara a chicos y chicas que son sujetos de derecho. ¿Y qué quiere decir esto para los adultos que somos y adultas? ¿Qué quiere decir para quien ejerce una autoridad ante las nuevas generaciones? Que ellos son sujetos de derecho, que tienen palabra, que hay una voz ahí a ser escuchada y que en el mismo momento tenemos que poder construir las coordenadas de las posibilidades de un aprendizaje y muchas veces de confirmar capacidades que son negadas, que parecieran no darse, no existir. Pasemos a la otra. Miren estas imágenes. Yo no puedo dejar de pensar a la autoridad, como les decía antes, inscripta en una institución educativa y en algo más que la persona que porta la autoridad. Estas imágenes dan cuenta de esta pregunta que nos podemos hacer y que parece obvia. ¿Qué es una institución? ¿Qué hace institución? Aquí verán, bueno, lo que claramente y habitualmente pensamos, ¿no? Ni bien decimos institución, ese edificio, esas paredes, eso que se centra o se concentra como modos de hacer entre los muros.
Y sin embargo, algo que venimos discutiendo hace mucho tiempo, pero que la pandemia puso sobre la mesa y nos dijo, a ver, ¿qué pasa cuando esos espacios no están? Cuando la escuela cierra sus puertas. ¿Hay escuela? ¿Sigue habiendo educación escolarizada? ¿Podemos seguir haciendo escuela? Creo que me animo a responder, casi por todos los que estamos aquí, que seguimos haciendo escuela por otros medios. Esta imagen que ven a la derecha de ustedes tiene que ver con algo que ocurrió muy habitualmente en pandemia y que era que en algunos parajes rurales o en contextos en donde no había conectividad, los chicos y las chicas esperaban a su maestra en distintos espacios que justamente no parecían o no daban cuenta de que allí hubiera escuela. Fíjense, tienen guardapolvos, ¿no? Están subidos a la tranquera esperando y probablemente, seguramente, hay familias, padres, madres allí detrás que pusieron esos guardapolvos y como escuchamos en varias de las investigaciones que se hicieron y se siguen realizando en torno a la pandemia, cuando llegaban estas personas, mujeres, hombres, cargados de tareas y de materiales, en los barrios o en los parajes se decía, ahí viene la escuela. Entonces, podríamos preguntarnos, en este sentido, algo que en realidad es bastante complejo y no es tan obvio en términos de qué hace institución, ¿no? Los espacios, los tiempos, la garantía de esos muros que bordean el espacio de la escuela, los vínculos, las expectativas, los deseos de aprender y los deseos de enseñar. Y en ahí viene la escuela, se conjugaba, o se conjuga para mí, esto que decimos cuando decimos, entonces, portar una autoridad que tiene que ver con una institución que la sostiene, ¿sí? La autoridad no sería estrictamente aquello que cada uno, cada una de nosotras y de ustedes, ¿no?, puede hacer para concentrar o para propiciar un trabajo determinado que pareciera ser, bueno, cada vez más difícil de sostener por diferentes motivos, sino lo que una institución genera para sí misma. En realidad podríamos decir la autoridad es de la escuela, de cara a una comunidad que la requiere, ¿sí? La pandemia nos mostró eso. Criticamos mucho a la escuela por su formato, por sus exigencias, por lo que no logra, y se la sigue criticando. Pero cuando no la tuvimos, advertimos que hay algo de esa experiencia escolar que es irreemplazable y que no es de a uno y de a una, que nos requiere a todos. Y en esa experiencia, un componente que me parece que justamente tenemos que poder analizar es el de la autoridad. Y yo dejo la pregunta, si quieren después la retomamos, en esto de qué es hacer escuela hoy. ¿Qué implica? ¿Qué requiere? ¿Es lo mismo que antes de la pandemia? ¿Es lo mismo hacer escuela que hace 10 años, 20, 5? Pareciera que cada tiempo conlleva sus desafíos, sus maneras de hacer y sobre todo el reconocimiento de los sujetos que somos y quienes acuden ahí a inscribirse, ¿no?, en una filiación. Miren las palabras habitualmente que aparecen en diccionarios y enciclopedias en torno a la autoridad, ¿sí? Allí
bueno, lo más común, y hagan el ejercicio, ¿no?, de preguntar a quienes tienen a su alrededor, incluso a los chicos y a las chicas en el aula, ¿qué es la autoridad? Y lo primero que aparece es esto, ¿no? Es mandar para que otro obedezca, es dominio, es sumisión, es obediencia. Y claro, cuando empezamos a pensarnos, tal vez a nosotros mismos y a nosotras mismas en el aula o en diferentes lugares de la institución, ejerciendo ese lugar de autoridad, no nos alcanzan estas definiciones, nos quedan cortas. Creo que estaríamos de acuerdo en que no educamos para que otro obedezca, ¿no? ¿Para qué educamos? Pasemos, si querés, a la otra. Bueno, las colegas con las que vinimos trabajando en ISEP este año conocen las imágenes, algunas imágenes con las que me apoyo para pensar la autoridad, para abrir algo de un lugar que me gusta llamar paradojal, ¿no? Hay algo de una paradoja de la autoridad. ¿Por qué? ¿Qué les sugiere esta imagen de Magritte? Un cuadro de un surrealista que, bueno, como tal, lo que hace es provocar, ¿sí?, básicamente. ¿Qué dirían? ¿Qué palabra pondrían a este cuadro? Sí, libertad, crecimiento. ¿Qué más? Ah, bien, bien. Y a veces lo que pasa es que no se ve el huevo. ¿Lo ven? El pintor, ¿no?, pareciera que está mirando un huevo, pintando un pájaro. Ahora se entiende un poco más. O no se entiende nada. Bueno, habían dicho libertad, crecimiento, ¿qué más? Futuro, cambio, transformación, pensamiento libre y expectativa, vida. ¿A quién le produce algo que no le va tanto? A ver, dale. Claro, porque uno podría decir, ¿cómo sabe este pintor que de ese huevo va a salir ese pájaro?, ¿no? Y por supuesto es una metáfora. Los seres humanos no somos huevos, somos un poco más complicados que huevos en términos de esta certeza o este determinismo, ¿no? Es como si jugáramos con la idea de que podría existir una mirada, ¿no?, que por un lado decimos necesaria en educación. Ahora corrámonos del cuadro tal vez para poner o para usarlo como una metáfora de esta incomodidad que genera esa doble mirada cuando trabajamos en educación. A quien está hoy acá, a quien es esa que tengo delante y la proyección hacia donde yo quiero conducir esa trayectoria, esa vida, esa propuesta, esa promesa, que además va a ser siempre inconclusa, porque no depende totalmente de mí. Afortunadamente, diría Philippe Mérieux, no fabricamos Frankenstein, ¿no? Lo que hacemos es echar a andar, diría Hannah Arendt, procesos, fundar algo que aún no está, pero que claramente va a depender de otro, de ese otro, que se haga cargo de su propia trayectoria, de su propio devenir y de su propia transformación. Claro, no en soledad. Nadie se constituye sin un otro. Nadie. Desde los orígenes, ¿no?, cuando traemos vida al mundo,
quienes somos madres, padres, lo sabemos, sin la recepción de un otro que nombre, que ponga un nombre, que anticipe significados incluso. ¿Vieron cuando esperamos un hijo y decimos, una hija, y decimos, bueno, no, porque se va a parecer al abuelo, al tío, a la tía, y va a ser bailarín? Bueno, no importa qué decimos. El tema es cómo ya imaginamos e inscribimos a ese futuro ser, digamos, en un orden simbólico que lo va a recibir. En educación no es exactamente así. En la escuela, bueno, lo que hacemos es, sí, recibir e inscribir en un contexto cultural, simbólico, en un mundo que espera a ese sujeto y que se lo presenta, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un niño, una niña, adolescente, y creo que esto muchas veces ustedes lo deben constatar en las escuelas, es que estén solos o solas de adultos. Es no contar con esa figura referente, llamémoslo autoridad en los términos arendtianos, quien funda un proceso o crea unas condiciones y hace crecer. Autoridad es auctor augere, fundar y hacer crecer. Entonces uno podría decir, bueno, por supuesto el cuadro nos interpela con estos sentidos, ¿no? Pareciera haber cierta rigidez en este pintor. Podríamos pensar, bueno, en ¿por qué? ¿Por qué imagina ese pájaro? ¿Por qué pinta ese pájaro y no otro ser? Claro, entre todos los significados que yo fui encontrando en las investigaciones y en la bibliografía, sobre todo de filósofos y filósofas, acabo de mencionar a Hannah Arendt, que es una de las que específicamente trabaja la cuestión de la autoridad en el libro Entre pasado y futuro. Ella dice justamente esto que acabo de mencionar, la autoridad como quien da inicio, quien provoca un origen y se hace cargo de que ahí hay algo frágil, de una fragilidad ante la cual hay que crear unas condiciones de crecimiento, pero nadie podrá hacer ese crecimiento por otro. Y además, pasemos la siguiente, no, la otra. Esta otra es una imagen de Escher, ¿no? ¿Qué dirían? ¿Qué hay ahí para poder traer otras resonancias? ¿Sí? Me gustan pensar en imágenes para traer las resonancias. Sí, Escher tiene esa hermosa capacidad. Claro, claro, sí. Iba a decir, la profe de arte nos está contando justamente. Ahí hay un saber que trae acerca del autor. Yo no sé exactamente del tema, pero a mí lo que me provoca, ¿no? Porque justamente creo que el arte tiene esa capacidad de provocar significados que no son hegemónicos, ¿no? Yo no podría decir, Magritte quiso decir, y definición, ¿no? Escher lo que dice es, podemos, como lo traes, ¿no? Analizar, saber de dónde viene, qué pone a jugar. Ahora, si lo vinculo con la cuestión de que estamos conversando, podríamos decir, bueno, pero ¿quién hace a quién? ¿No? O también lo que vos traes, ¿es una mano que se hace a sí misma? Bueno, yo creo que son las dos cosas, ¿no? La formación y la educación tiene que ver en definitiva con eso. Es cómo cada quien se construye a sí mismo, a sí misma, con los materiales que otros ofrecen, que el mundo, en este caso lo que nos interesa, ¿no? La escuela, con sus objetos, sus relaciones, sus regulaciones, sus diseños curriculares, con todos esos componentes tan diversos, heterogéneos, que forman parte de lo escolar, arman, ¿no? Una disposición
para hacernos, para formarnos, un poco como lo que, bueno, les pasa a ustedes aquí en este momento, en las jornadas del ISEP o en los cursos de actualización, ¿no? Se ponen a disposición materiales para que cada cual, siga construyendo ese oficio o esa profesión docente. Ahora, también podríamos pensarlo como una relación, pero como una relación que no es simétrica. La autoridad no es una relación simétrica, es asimétrica por definición. Tal vez la imagen no lo refleja. Lo que sí nos trae la imagen es que ahí hay un vínculo en el cual uno hace a otro, ¿no? Una mano hace a la otra. Y la pregunta podría ser, ¿quién hace a quién? ¿El maestro al alumno o el alumno al maestro? ¿Se hacen mutuamente en el mismo momento, aún incluso desde lugares diferenciados? ¿Sí? Hay quien dice, es el alumno o la alumna el que hace al maestro. ¿Por qué? Porque lo reconoce en ese lugar. Y fíjense, hay un autor que se llama Alexandre Koyev que dice que la autoridad está hecha de reconocimiento. Alguien puede ejercer poder, alguien podría entrar a esta sala y decirnos, me dan todas sus carteras, sus bienes, y tal vez lo hagamos porque nos dé miedo, o nos asegure, no sé, una promesa de futuro mejor y entonces creamos pero la autoridad no necesariamente está hecha de poder, de un poder sobre otro, sino que es la materia del reconocimiento. A la autoridad te la da el otro. Miren qué interesante. Para tener o para ejercer autoridad, tal vez la autoridad no se tiene, ¿no? Se ejerce temporariamente incluso, la encarnamos por un rato, pero no somos autoridad identitariamente. Y esa autoridad te la otorga quien está en la relación, quien la recibe y te reconoce allí. Ahora, la gran pregunta, que también se la hace Koyev, es ¿por qué reconocemos? ¿Y por qué renunciamos?, dice él. En la relación de autoridad hay una renuncia a reaccionar en contra de un otro. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué alguien renunciaría a algo, ¿no? Y él se responde, porque hay algo a cambio. Si yo quiero formar parte de un proyecto, ¿sí?, y me quiero sumar a un conjunto de acciones, de propósitos, de todo aquello que implica un proyecto, renuncio a reaccionar en contra de quien dirige ese proyecto, quien coordina, que puede ser, ¿no?, pensado en la figura de un maestro, de un jefe. Koyev pone también la figura de un juez justo, por supuesto, ¿no? No pensemos en algunos ejemplos poco felices, pero él dice, un juez nos garantiza con su manera de juzgar y de ejercer justicia, un mundo justamente más justo, ¿no? Un mundo mejor. Entonces, ante esa autoridad renunciamos a reaccionar en su contra porque hay algo que su acción ofrece. Pero claro, no es él solo, ¿no? Fíjense, la autoridad está siempre inscripta en un orden, en un ordenamiento, en un mundo simbólico y material que va más allá de la autoridad. Pasemos. Bueno, yo les decía hace un rato, ¿no?, una pregunta que nos podríamos hacer y que colegas de diferentes lugares se vienen proponiendo es si es aún posible la autoridad en un mundo tan complejo, donde las fuentes de conocimiento o de información, recién Adri decía, ¿no?, esta idea de,
cómo captar atención o cómo sostener la atención en un mundo con tantos estímulos, con tantos medios, ¿no? De redes de comunicación, de intercambio. Y nosotros ahí intentando, ¿no? Sostener un lugar que convoque el interés, el deseo, la atención, tal vez no en nuestra persona, pero sí en aquello que tenemos en el medio, en esa cosa en común de la que habla Rancière y de la que vamos a hablar a la tarde, en algo que vale la pena generar, ¿no? Y que propone preguntas. Yo creo que esta pregunta acerca de si es posible educar sin autoridad, a mí se me responde por la negativa, ¿no? Yo creo que la autoridad, antes que definirla o decretarla en crisis, tendríamos que poder pensarla de otro modo, salir de la encerrona, o volvemos a la autoridad de antes o abandonamos la autoridad. Esas dos opciones nos dejan sin respuesta. Para mí hay una tercera posibilidad, que es la recreación, la reconfiguración del lugar de autoridad. En todo caso, una autoridad que se disponga a otra manera de experiencia. ¿Por qué no pensar la relación de autoridad como una experiencia compartida? No solo entre colegas, sino también con aquellos y aquellas a quienes enseñamos. La experiencia de autoridad, entonces, se transforma en una experiencia de autorización. Cuando yo me formo, trabajo con mis docentes o bueno, con colegas, cuando sigo esa formación, incluso de posgrado, lo que hago es, bueno, permitir que se interrogue todo aquello con lo cual yo tengo casi la certeza, ¿no? De por dónde es. La investigación tiene que ver con eso, con abrir preguntas. Y la autoridad está allí para generar unas condiciones de permanente pregunta, de saberes y de ignorancias en diálogo. Nunca terminamos de saberlo todo, afortunadamente, ¿no? Porque en el todo, en lo lleno, no hay más lugar para seguir preguntando y para seguir construyendo experiencia. Pasamos a la siguiente. Miren esta escuela. ¿La reconocen? ¿Existe? No. Sí. Sí, no. Me encanta. ¿Qué decís, Gaby? Tampoco sé si existía en ese momento. Ah, bien. Yo que me dedico a la historia de la educación, voy a poner en duda la imagen. Buenísimo. Pasa la otra. Vos sabés que no hace mucho le pregunté a Inés, porque no tenía las referencias para una publicación, y ella maravillosamente no encontraba la referencia, pero hizo toda una lectura del patio, de la postura, en esta imagen de educación física lo mismo. Sí, vas a una y otra más. Las chicas del Normal 1, ¿no? Siempre digo lo mismo, no es mi foto de egresada. Y tampoco pude, bueno, Inés ¿no? Es fuente calificada de conocimiento, me mandó algunas otras fotografías, pero no necesariamente ubicamos de dónde provenía esta foto, ¿no? A mí me encanta poder pensar, me entusiasma poder pensar, y bueno, qué desafío acá con una historiadora, después va a estar Pablo, ¿no? Aparte, pero ensayando saberes historiográficos, pensar qué quería decir en ese momento construir autoridad. Si se aprendía, y si se aprende hoy. ¿Ustedes se forman para ejercer autoridad?
podríamos decir que tal vez este pueda ser un espacio, ¿no? Para repensarla, y lo mejor que podría pasar es que mañana vuelvan a la escuela, entren al aula y algo pase, y se acuerden de algo de lo que conversamos hoy. Pero la verdad es que uno podría imaginar que esas chicas, bueno, atravesaban la escuela normal, se recibían de maestras normales nacionales, seguro que no tenían una materia que se llamara autoridad pedagógica, seguro. Hoy tampoco la tenemos en los institutos, ¿no? A mí me tocó en la ciudad de Buenos Aires que me preguntaron, estaban haciendo una carrera, si había que poner una materia que se llamara autoridad pedagógica. Yo dije que no, que me parecía que toda la formación docente formaba para un ejercicio de autoridad. Bueno, igual la pusieron y yo me hice cargo de la materia. Pero bueno, esas cosas de la vida. Bueno, no sé, Gaby, decí vos algo de la foto. ¿Qué muestra? Solo nos muestra chicas formadas. ¿Qué les provoca la imagen? ¿Qué dirían? Ahí hay una forma, ¿no es cierto? Una forma escuela, diría Rancieri, bueno, lo va a charlar esta tarde Gaby. Traía la imagen, por supuesto, no para hacer un análisis histórico, lejos de mis capacidades y posibilidades, pero sí la traía para que pensemos en qué construía o qué configuraba la autoridad en estos momentos históricos, en esta formación docente, y qué implica pensarla hoy, ¿sí? Con nuestras condiciones históricas. Y insistir o subrayar en la idea de que la autoridad pedagógica primero, como lo venía desplegando, no se construye individualmente, no es una historia, una biografía de cada cual, de cada quien, asentada en las capacidades personales, sino que tiene que ver con las condiciones de época que sostienen a la escuela, al sistema educativo, a los marcos normativos que generan, bueno, determinadas reglas de lo que implica vivir juntos en la escuela. Y yo siempre recuerdo con esta foto un relato que ustedes deben conocer bien, que recupera Sarlo en La máquina cultural, que es el de Rosa del Río, cuando ella cuenta ¿no? su experiencia en términos de lo que la escuela significó, viniendo de una familia muy humilde, destinada a ser prácticamente ya con ese mandato, ¿no? En términos de ser ayudante de sastrería en el taller de su papá, pero la escuela le habilita un mundo cultural de promesa, de transformación, de ascenso social. Y Rosa dice, a partir de haber llegado a la escuela normal, yo quiero ser directora, así, directo. Y Rosa llega a esa instancia y lo primero que hace es las escenas que relata, ¿no? Forma a los niños en el patio, le busca al peluquero del barrio y les corta el pelo al ras. ¿Se la imaginan hoy a Rosa? Estaría con algunos problemas, ¿no? Rosa ejerció una autoridad. ¿Fue autoritaria, Rosa? Ahora estoy inhibida, un poco intimidada, pero digo, no podríamos juzgarla a Rosa, ¿no? Con nuestra mirada actual. Lo que a mí sí me interesa y me sirve el relato de Rosa es poner en términos de cómo pensar hoy la autoridad, qué nos invita, en qué sentido la historia, el relato, la imagen que nos dice, bueno, allí se construyó y se construía una autoridad pedagógica sustentada en algo más que la persona, en un proyecto político, en un proyecto de nación,
de la construcción de un ciudadano argentino, ¿no? Basado en, bueno, esta cosmovisión. Esto podríamos trasladarlo al hoy, con tal vez, desde nuestra mirada contemporánea, algunas incertezas, ¿no? ¿Cuál es nuestro proyecto político hoy? No me refiero a lo partidario, aunque estamos en momentos álgidos, para así pensar, ¿no?, en términos, bueno, de las próximas elecciones, pero quiero decir, ¿qué autoridad sin un proyecto político-pedagógico que sostenga el por dónde, un posicionamiento que es singular, pero en el mismo momento es institucional? Es en nombre de, es la prioridad de ese estudiante, de esos estudiantes, la que reclama, ¿no?, en cada época, en cada tiempo histórico, bueno, un modo de hacer autoridad y de hacer escuela. Estoy con el tiempo, sí. Me venía a la memoria una frase de Laurence Cornu, una filósofa que ha trabajado sobre todo la temática de la confianza, ¿sí? Una dimensión tal vez, una dimensión de la autoridad pedagógica en términos de, no de una confianza que diluye la asimetría propia de la autoridad pedagógica, sino de una confianza instituyente, aquella que se da de antemano, dice ella, la que instituye al otro en un lugar de confianza. Sin una mirada de confianza, aquel que está colocado, ¿no?, en términos de sospecha de sus capacidades, de imposibilidades, bueno, probablemente confirme que no puede. Entonces, ella dice, la educación está hecha de disponibilidad, de momentos aprovechables y de giros decisivos. Además, tiene una temporalidad particular, que es la de ser el arte de un actuar justo en el tiempo, donde lo que se verifica en situaciones límites nos enseñaría algo esencial. Habilitar la oportunidad, dice ella, es buscar y actualizar lo posible, imaginar y darle paso a otra realidad planteada como un ¿por qué no? Y otra filósofa nos trae la idea de por qué transformar las condiciones en las que educamos, en las que ejercemos la autoridad, para preservar el mundo, ¿no? Nacemos en un mundo más viejo que nosotros y este mundo nos sobrevivirá, dice Miriam Revol Dallones. Lejos de que debamos conservarlo tal cual es, nuestra tarea es renovarlo para preservarlo del desgaste y asegurar su permanencia. ¿Qué es la autoridad? Sino el poder de los comienzos, el poder de dar a los que vendrán después de nosotros la capacidad de comenzar a su vez. Quienes la ejercen pero no la poseen, autorizan así a sus sucesores a emprender algo nuevo, es decir, imprevisto. Comenzar es comenzar a continuar, pero continuar es también continuar comenzando. Bueno, termino con una última reflexión, si querés pasar a una que dice experiencias de otros modos de autoridad. Ahí está. Yo esto lo dejaría abierto, si quieren lo seguimos pensando con Gabriela. Para mí hay un desafío que tiene que ver con cómo no desestimamos ni damos por caído ese lugar de autoridad pedagógica, no queremos reponer aquel otro, ¿no?, como una ilusión de vuelta al pasado, y reconfiguramos experiencias de autoridad en términos, sí, de una habilitación de las posibilidades de un otro, de una otra. Y en ese sentido hay ahí un trabajo que, bueno, ahora Gabriela nos va a traer algunas palabras sobre eso, que tiene que ver
por supuesto, con la enseñanza, tiene que ver con el poder dar lugar a una problematización más que a una bajada o a unas formas, unos formatos de la enseñanza que, por supuesto, nos traen resonancias a veces imposibles, ¿no? A donde aparece hoy la imposibilidad de enseñar o de educar. ¿Cómo construir estas experiencias? Entre las que yo vengo investigando, trabajando, lo primero que aparece es la posibilidad de realmente considerar que la autoridad es una relación de autorización y que por lo tanto hay allí una necesidad de participación por parte de quienes forman parte de esa relación. Entonces les diría, hay un trabajo conjunto de reconocimiento. Si la autoridad es reconocida es porque reconoce a ese otro. Y en segundo lugar, hay todo un trabajo de conmover el etiquetamiento de las subjetividades. Recuerdo en este momento una investigación que hizo Patricia Redondo en provincia de Buenos Aires, en una escuela especial, la Escuela de los Colores de La Matanza, donde el equipo docente recibe a esos estudiantes de educación especial y se niega a conocer los diagnósticos, en un movimiento de, no de desestimar, ¿no?, un diagnóstico que puede ayudarnos a saber, bueno, qué le pasa a ese otro, qué necesita, sino de desetiquetar, de descalificar, de poner a trabajar una igualdad con quien está ahí y en la relación, en el momento, en la actualización de una igualdad que, bueno, solo se produce en su verificación concreta. Allí me parece que autoridad e igualdad se reúnen y se potencian. Bueno, después la seguimos, si les parece. Gracias. Buen día, la verdad muy contenta de compartir con Beatriz esta conversación con todos y todas ustedes y de poder poner en la conversación, en el diálogo, algunas cosas que venimos pensando tanto en el Departamento de Pedagogía del ISEB como en gran parte de lo que hacemos a diario en este instituto, que es un instituto de estudios pedagógicos, digo, nos gusta pensarnos e intentamos sostener de esta forma la producción de conocimiento en un diálogo íntimo entre lo que pasa en las propuestas formativas que sostenemos en el instituto, los diálogos en los distintos espacios de formación que en los que vamos pudiendo conversar con colegas en la dirección que lo señalaba Vanessa. Así que nada, solamente señalar que parte de las cosas que estuvimos pensando y que vamos a poner en conversación con estas ideas que nos compartía Beatriz, son una producción coral, ¿sí? Compartida, colectiva, y en ese sentido yo quizás sea quien la ponga a disposición, pero no son asuntos meramente personales. En primer lugar, destacar que me voy a referir al asunto de la autoridad, quizá desde el segundo par de esta invitación que hacemos, que tiene que ver con la disputa por la atención, porque la pregunta desde donde quiero problematizarla es una pregunta que está profundamente vinculada a la cuestión de la enseñanza. En primer lugar, sostener y coincidir con esto que Beatriz señaló a lo largo de su presentación, que es que toda acción pedagógica, toda interacción tendiente a la transmisión requiere de un adulto mediador que sostenga ahí su presencia, que la recree y que de alguna manera se plante en la necesidad de una intervención democrática, una intervención que se aleja de eso ya no que Beatriz presentó, pero que también proponga y anuncie una posición de vínculo con el conocimiento, que es el que estamos intentando problematizar. Digo, la cuestión de la atención es una cuestión que me parece sumamente relevante porque creo que es uno de los principales desafíos que tenemos quienes somos docentes hoy, ¿no? Muchas veces mencionamos y decimos, ¿no?, que estamos ahí para poner algo sobre la mesa,
nos interesa mucho esa definición que se sostiene de distintos autores, en particular Ian Magellan y Marty Simmons, ¿no? como esa invitación de la escuela a esa posibilidad que presenta la escuela de poner algo sobre la mesa, de darnos un diálogo, de ponernos a conversar sobre eso, pero quienes estamos en las escuelas sabemos que justamente ahí está uno de nuestros grandes problemas, ¿no? Que es que quienes comparten ese espacio con nosotros quieran y puedan, ¿no? Podemos decirlo de diferentes maneras, podemos mencionarlos como convocar la atención, pero creo que ahí hay algo que tiene una fuerte crudeza, que es que efectivamente muchas de nuestras invitaciones se encuentran con resistencias, reticencias, podemos leerlas de distintas maneras, nombrarlas de distinto modo, pero decíamos el otro día un poco para decirlo de un modo quizá dramático, nosotros ponemos algo sobre la mesa y a veces nuestros estudiantes miran por la ventana, ¿no? Eso es un asunto que si no lo miramos de frente, digo, me parece que es una de las cuestiones que vale la pena poner acá, que es que tenemos que mirar de frente algunas de las cosas que nos pasan, ¿no? Y ahí, bueno, ¿cómo hacemos los docentes? ¿Cuáles son nuestras búsquedas para intentar que algo de eso no ocurra, ¿no? También con cierta resignación, Philippe Mérieux dice de una manera muy bella y muy interesante, que es que nada, la tarea docente consiste en una búsqueda obstinada, incesante, por hacer lo mejor que podemos, por pensar nuestras clases, por ver cómo podemos convocar esa atención, cómo podemos proponer una relación con el mundo, pero eso pasa casi de milagro, ¿no? A veces, solo a veces, eso ocurre. Y sin embargo, ahí estamos una y otra vez intentándolo. Así que ahí es el foco donde quiero proponerles pensar. Sobre esto, básicamente pensé en la posibilidad de centrarme en 3 puntos. El primero de esto tiene que ver con recuperar parte de lo que conversamos, Adriana traía en el inicio y en la apertura de esta jornada, una de los diálogos que se sostuvieron a lo largo de este ciclo, que fue la conversación con Ricardo Vaquero y Roxana Peraza. Allí Ricardo Vaquero, quienes no pudieron verlo, está disponible en el canal de YouTube del ISEB, les invitamos a que lo vean porque fue realmente una conferencia muy interesante, con mucha actualidad. Y una de las ideas que Vaquero trajo a la conversación es que existiría un cierto corrimiento, una erosión, él dijo, ¿y por qué no una desaparición? Pero quedémonos con la idea de erosión, del lugar de la enseñanza en los procesos educativos, ¿no? La enseñanza como un asunto que pasa a un lugar relegado en todos los procesos educativos. Ahí la figura del docente, si podés poner, ¿no? Yo seleccioné algunas imágenes, son imágenes que circulan en la web, muchas veces vinculadas a algunos proyectos y algunas propuestas de distinto tipo, de plataformas digitales, plataformas de aprendizaje, pero que tienen un punto en común, que es que en todas ellas el entorno de aprendizaje es el que ordena. Estos estudiantes están solos frente a esas pantallas, es decir, allí la pantalla, el entorno, es quien propone, es quien plantea el escenario educativo y el que de alguna manera está básicamente ausente es el docente, la docente en la enseñanza, ¿no? Allí parece que, en todo caso, la plataforma, el dispositivo, el entorno, es el que asume una autoridad que desplaza básicamente la autoridad docente como la fundamental en todo acto de transmisión pedagógica. En este punto hay algunas cuestiones importantes para señalar. En principio, dice Biesta, un investigador de la Universidad de Londres, que hay un supuesto que tiene una cuota de verdad, que es que podemos aprender sin que nadie nos enseñe. Sí, podemos aprender sin que nadie nos enseñe, sí, lo sabemos, incluso hay muchas corrientes que han hecho de eso una bandera, una propuesta pedagógica. Podemos aprender leyendo en internet, podemos aprender con el chat de inteligencia artificial, también podemos aprender sin que haya un docente, pero dice Biesta, hay una experiencia fundamental que distingue el aprender de
del ser enseñado por, ¿no? Y ahí es donde me interesaría quedarme, ¿no? En esta cuestión de que hay alguien que no es necesariamente una figura individual, pero que en este caso podemos pensarla también como una figura del docente, que propone algo, que dispone, que diseña un posible recorrido, que piensa ejercicios, que vuelve y otra vez sobre eso con lo que se está trabajando, que plantea una pregunta de conocimiento, es decir, hay ahí una diferencia fundamental que también, volviendo a lo que mencionaba recién de Mérier, que no es lo mismo la cuestión de tener el deseo de conocer que el deseo de aprender. Y ahí aprender es una noción en la que sería importante detenernos porque justamente cuesta trabajo, digamos, aprender lleva de por sí un esfuerzo. Entonces, en este tipo de propuestas, digo, el docente en todo caso y en el mejor de los casos es relegado, la docente relegada, a un lugar de facilitadora o de tener que resolver algunas de las posibles situaciones que surjan, pero es claramente desplazado de su lugar de autoridad como elemento fundamental y fundante de toda acción y relación pedagógica. Digo, es lo pedagógico por excelencia. La pedagogía es por excelencia una acción, una invitación y un acompañamiento a que alguien pueda acercarse a algo del mundo que le queremos presentar. Quizá la idea, hay muchas cosas en las que podríamos detenernos acá, pero sería muy largo, pero una de las ideas que viene recorriendo con fuerza también esta misma lógica es el proyecto Monterrey del docente holograma, ¿no? Del profesor holograma. Es difícil de imaginarlo, pero nada, un holograma, ¿no? Que podría, a partir de una técnica que le permita estar en distintos lugares al mismo tiempo, transformarse en un profesor que pueda ser ubicuo, no estaría mal, nos relajaría bastante en términos del trabajo, pero habría que estudiar profundamente qué ocurre en términos del vínculo con el conocimiento, del vínculo que se puede establecer ahí. Es decir, hay toda una arremetida muy fuerte sobre el valor de la enseñanza en los procesos educativos, ¿no? Y un corrimiento hacia procesos que estarían centrados en aprendizajes que pueden no tener un docente, o por lo menos no un docente que tenga esa fuerza, ¿no? Conocemos incluso algunas versiones más extremas donde ni siquiera debieran tener una formación docente quienes acompañan los procesos educativos. El segundo punto en el que me gustaría detenerme tiene que ver con otra de las presiones sobre el trabajo docente que, a mi entender, están en la base de algunos de las fuertes, de los elementos que van corroyendo la autoridad pedagógica, y tiene que ver con la idea de la innovación y con la fuerte presión que la idea de la innovación permanente hace caer sobre el trabajo docente, ¿no? Hay una idea de quien innova está a la vanguardia, quien no innova es un docente que es mal calificado, la innovación se vende como parte de lo que debiera ocurrir, una innovación que puede ir de la mano de las tecnologías, una innovación que puede ir de la mano de las corrientes pedagógicas. Y bueno, yo creo que, digamos, no quiero polarizar acá el argumento, creo que efectivamente los docentes, las docentes tenemos una tarea fundamental que es poder acompañar los cambios de época, los cambios tecnológicos, los desafíos que las distintas propuestas, pensamientos, investigaciones nos van llevando a esto que Beatriz decía, la necesidad de repensar permanentemente nuestras prácticas, pero acá la innovación está también fuertemente asociada a un lugar que en muchas ocasiones desacredita muchos de los saberes que los docentes tenemos y vamos probando. Hay quien que sea profesor, profesora, maestro, maestra, no tiene un conjunto de haceres, de quehaceres, de ejercicios, de propuestas que sabe que le funcionaron, ¿no? Que
que van bien, que digo, de hecho, toda la revisión que hacen las distintas didácticas específicas han tendido durante un tiempo, creo que ahora cada vez menos, a desplazar todos esos saberes como saberes que de alguna manera se empiezan a señalar como los culpables de algunos de los fracasos y algunos de los problemas que encontramos en la enseñanza, y a situar toda propuesta de innovación como aquella que puede garantizar efectivamente el cambio. Entonces, ahí nuevamente, ¿no?, hay una autoridad pedagógica que puede apoyarse sobre algunos saberes de experiencia, sobre algunos saberes muy valiosos que nos llevan a sostener prácticas que efectivamente en las aulas permiten, sostienen, desarrollan muchas de las búsquedas que hacemos y que son en estas perspectivas más ancladas en una modernización permanente y acrítica, nos llevan a desplazar gran parte de lo que sabemos. Anne-Marie Chartier, que es una investigadora muy importante sobre cuestiones de los cambios en los modos en los que se piensa la enseñanza en las aulas, ha alertado de manera para mí muy interesante sobre esta presión a la innovación permanente y sobre la erosión e incluso los problemas que traen este tipo de cuestiones cuando la autoridad docente es fuertemente desacreditada en sus saberes de experiencia a lo largo de su trabajo. Voy un poquito rápido, pero tenemos un tiempo acotado, así que nada, cualquier cosa después para dejar un ratito para que podamos conversar. El tercer punto en el que quería detenerme y que tiene que ver con la cuestión de la autoridad en este contexto actual, ¿no? Un tiempo de pantallas, un tiempo de internet, un tiempo de inteligencia artificial, un tiempo que vende con mucha fuerza una idea que es que la información está ahí, de lo único que se trata es de ir a buscarla, ¿no? A un solo clic nosotros podemos encontrar gran parte de los saberes que en esas imágenes que Beatriz traía, incluso antes, incluso después, los docentes éramos portadores de ese saber. La información está hoy disponible muy fácilmente, entonces esa autoridad pedagógica que estaba conferida por un conocimiento experto, digo, no vamos a desarrollarlo acá, pero digo, las escuelas normales formaban en biología, en gramática, en cálculo, en historia, digo, los docentes normales eran los portadores de ese saber en su persona, y hoy ese desplazamiento es presentado como un corrimiento que, quizá de la mano de lo que planteaba antes, hace que el docente sea meramente alguien que acompaña esas búsquedas, ¿no? Allí está depositada también una determinada manera de comprender qué es conocer, qué es aprender, ¿no? Debiéramos ahí profundizar bastante para pensar ese vínculo con la información que estos clics nos plantean. Pero específicamente yo me quería referir a algo porque me parece que en esta disputa, ¿no?, que se plantea, hay también un peligro que es aceptar ese modo de vínculo con el conocimiento que esta forma de comprender la disponibilidad de información nos plantea. Ese vínculo con el conocimiento, ese acceso a información a través de las pantallas, a través de buscadores de Google, organizados, ¿no?, además de todo por algoritmos que van ordenando esa información, pero ¿ese es el tipo de vínculo con el conocimiento que queremos proponer? Digo, ¿dónde quedamos ahí los docentes en la articulación de propuestas de enseñanza que puedan de alguna manera proponer otro vínculo y otra relación con el conocimiento? Me quedé un poco callada cuando Beatriz me preguntaba lo de la imagen de la escuela normal, porque justamente yo creo que ahí hay algo para desandar en términos de lo que hemos estudiado, quienes nos dedicamos a la historia de la educación, porque muchas de esas imágenes, de esas fotografías de la escuela de antaño, han también solidificado una idea de que antes el docente tenía más autoridad y ahora los docentes no la tenemos. Gran parte de eso corre por cuenta de la propia fotografía escolar. Hay estudios muy interesantes de cómo el normalismo ha también construido, bueno, Pablo después lo va a trabajar, ha trabajado muchísimo sobre eso, unas sensibilidades que se transmiten también
en la lectura de esas imágenes, ¿no? Una forma de pensar la escuela. El acercamiento a los archivos escolares muestra que efectivamente la cuestión de convocar al trabajo es una cuestión fundante de la relación pedagógica. No es un problema que tenemos ahora y un problema que antes no existía. Hay muchísimos relatos literarios de distinto tipo que también nos muestran, ¿no? que ha sido siempre un desafío de la labor docente convocar a la atención, ¿no? Ahí tienen, hay dos imágenes, la primera es un lienzo donde muestra esta niña escribiendo o haciendo algún tipo de tarea escolar y distraída, podríamos decirlo así, no sé si distraída, pero digo, su atención es atraída por esta ave, ¿no? Y esta otra imagen del libro presente, Retratos de Escuela, si podés pasar ahí un poquito. Creo que esto es una cuestión, voy a usar una palabra vieja, digo, la cuestión de la disputa por la atención en la escuela es vieja, pero no solamente por estas otras tecnologías que ingresan o porque allí hubiera habido siempre un desinterés, sino porque justamente, como dicen Jan Magellan y Martin Simmons, la escuela es precisamente una forma de generar atención hacia el mundo, y esa no es una atención espontánea. Digamos, y ahí la diferencia entre las imágenes que veíamos antes, estos niños observando un caracol o la niña mirando el ave, ¿no? Uno podría decir que ahí, bueno, esto se ha trabajado muchísimo en distintas corrientes pedagógicas que han dicho, bueno, los niños tienen un interés natural por el mundo y la escuela lo mocharía, no me sale una palabra más apropiada, lo cortaría, lo mataría. Y ahí nada, creo que es importante pensar que justamente lo que hace la escuela es proponer otra forma de vínculo con eso del mundo, que es una forma de vínculo que tiene que ver con algunas operaciones de trabajo con ese conocimiento que nos pueden ayudar a pensar también las formas de vínculo que estas pantallas y estos buscadores están proponiendo hoy. La cuestión creo que tiene que ver con poder reconocer que en estos espacios, ¿no? como el aula, las múltiples formas que tenemos hoy de pensar lo escolar y de pensar las aulas, interesan de ser analizados también por el conjunto de recursos y de tecnologías que se ponen a jugar a la hora de promover estas interacciones con el conocimiento, ¿no? El trabajo docente retoma, digamos, recae con muchísima fuerza en ver cómo proponemos acciones, actividades, búsquedas para vincularse con el conocimiento desde un lugar de la pregunta, desde un lugar que desafíe, desde un lugar que ponga esa pregunta a pensar. Y yo creo que ahí hay una cuestión que en algunos estudios que venimos haciendo aparece con mucha fuerza, que también ha estudiado mucho Inés Dussel, que tiene que ver con esta cuestión. Ahí otra vez quise hacer este juego entre una imagen, también nuevamente es un óleo y una imagen muy conocida del libro Retratos de Escuela, que van a ver que, no sé, quizá ahí lo que coincide es que en esa escena de aula siempre hay estudiantes que van prestando atención a múltiples focos, ¿no? Hay quien mira para un lado, quien mira para el otro. Digo, ese es un asunto que aparece con mucha fuerza, ¿no? en las escenas escolares, ¿no? Hay tecnologías que a lo largo de la historia se han puesto y se han propuesto ayudar a sostener la atención por eso del mundo. Digo, podemos hablar ahí del pizarrón, los museos escolares, las láminas, digo, hay una multiplicidad de tecnologías. Hoy las tecnologías digitales ocupan ahí un lugar muy importante. Y los docentes nos sostenemos en algo de eso, quizá, pienso yo también, intentando reponer o recuperar algo de esa autoridad
que se vive como perdida y que de alguna manera vinculamos con mucha fuerza a esta idea de la falta de deseo, ¿no? Méliès trabaja con la cuestión de cómo ayudar a generar ese deseo de aprender, ¿no? Y en esa búsqueda por el deseo de aprender venimos también nosotros trabajando en un artículo que estamos escribiendo con Adriana Fontana, al que le hemos puesto un título que no voy a recordar, pero que dice algo así como enseñar o el aula o dar la clase en tiempos de sobreabundancia, ¿no? Porque lo que vivimos hoy, yo siempre lo digo, pero yo fui maestra muchos años y cuando era maestra buscar recursos era una tarea muy distinta a la que hacemos hoy. O sea, yo guardaba los folletos de supermercado que me tiraban por abajo de la puerta y recortaba los paquetes de harina y de arroz y los pegaba en una fotocopia para que mis alumnos escriban al lado como pudieran, cómo se escribía. Hoy entramos a Google, descargamos, tenemos un montón de videos sobre un montón de cosas. Me nombraban en tercer grado y salía corriendo a comprar 3, 4 manuales, o iba a la biblioteca y los buscaba, o le pedía a mi compañero una carpeta. Esas son prácticas que se siguen sosteniendo, pero que están cruzadas hoy por una sobreabundancia enorme de recursos y de materiales, y una posición docente que en muchas ocasiones corre el riesgo de quedar muy apresada a algunas de estas, Méliès las llama vulgatas pedagógicas, que tienen que ver también con la idea de la motivación, ¿no? El docente que se transforma en un, eso, qué sé yo, no sé qué palabra usar, digo, pero en esto, ¿no? En intentar entretener, en estar ahí, en llamar la atención, en cómo hacemos, y que muchas veces nos lleva a seleccionar recursos que lejos de hacer las presentaciones con el conocimiento escolar, con eso que queremos enseñar, a veces nos deja muchísimo más lejos, ¿no? Una canción para empezar a enseñar geografía, no sé, un choclo con ojitos, tenemos múltiples ideas que nos llevan a lugares que además los estudiantes reconocen, ¿no? Ahí cuando hay muchos estudios sobre la autoridad docente, el modo en que los estudiantes perciben la autoridad de los docentes, en general la asocian a su manejo de la disciplina entre una de las cosas que destacan, ¿no? Y en este tipo de argucias, dice Méliès, ahí tiene en un libro, en Recuperar la Pedagogía, que se mencionaba hace un rato, Méliès dice, hace una cosa así medio graciosa, pero que me parece muy gráfica, dice como tengo una estudiante a la que le quiero enseñar, no me acuerdo cuál es el caso, pero vamos a poner trigonometría, y yo sé que a ella la trigonometría no le importa para nada, pero le gusta el ajo, voy a empezar con la oda al ajo, y a partir de la oda al ajo voy a llegar, ¿no? Y dice, los estudiantes se dan fácilmente cuenta de que les estamos haciendo trampa, y nos corremos fuertemente en esta búsqueda de recursos, de colocar el problema de conocimiento como aquello que efectivamente pueda convocar la atención, traer algo del interés al trabajo con una buena pregunta, con una buena invitación al trabajo con el conocimiento. Yo creo que ahí, y volviendo al argumento inicial, recuperar nuestro lugar de enseñantes, ¿no? Y en ese lugar de enseñantes, de ser quienes podemos disponer una escena valiosa, potente, que es difícil encontrar esa pregunta que puede organizar una aventura de conocimiento, un recorrido con el saber, es una de las cuestiones sobre las que vale la pena detenerse, pensar cuáles son los criterios que nos llevan digo, la cuestión de la selección de recursos no la estoy minimizando, los recursos han sido y son un asunto fundamental. El mundo viene al aula generalmente a partir de diferentes soportes, esto ya lo estudió muchísima gente, Brunner entre ellos, digo, son formas de representación del mundo que fueron también cambiando mucho a lo largo de la historia, pero siempre la clase tuvo diferentes formas de representación del mundo. Si recorren los museos de las escuelas van a encontrar esas formas de representación que iban ingresando a la escena escolar, las láminas, las clasificaciones de aves, las tablas periódicas, los mapas, hoy los sistemas de georreferenciación, ¿por qué no la inteligencia artificial? ¿Por qué no gran parte los videos? El problema es preguntarnos qué traen del mundo, qué hacemos con eso del mundo que llega ahí,
Y yo creo que, retomando parte del cierre de lo que planteaba Beatriz, la pandemia ha puesto esta cuestión en el centro de la escena. Una de las cosas que nosotros relevamos también en estudios que estamos haciendo sobre cómo perciben los docentes su regreso a las aulas después de aquellos 2 años de suspensión, es que muchas familias señalaron que empezaron a darse cuenta que enseñar era bastante más que un conocimiento estuviera disponible, ¿no? A ellos les llegaba una fotocopia con información, les llegaba el video, les llegaba los distintos recursos que mandábamos para poder acompañar la enseñanza, pero está lleno de anécdotas y seguramente ustedes tendrán un montón de padres, de madres que nos decían, pero yo no sé cómo explicarle, porque si 2 más 2 es 4, yo ya se lo expliqué, pero no lo entiende. Pareciera que hasta para eso que al padre y a la madre le parecía tan sencillo, hay un saber docente, un estar juntos, una pregunta, una repregunta, un ejercicio, algo específico, que es lo que de alguna manera habilita, y me parece es parte también de recomponer, una autoridad pedagógica fundamental que tiene que ver con muchas cosas, como decía Beatriz, tiene muchas capas, muchas escalas, pero que tiene en la enseñanza, en asumirse como enseñanza, en no resignar nuestra tarea de enseñanza, un asunto fundamental. Así que bueno, por mi parte eso y muchas gracias. Bueno, ¿cuánto? Estamos ahí con el tiempo bastante justo, pero me parece que nos podemos dar unos minutos para continuar con sus preguntas y desde allí volver a abrir un espacio de diálogo. No sé si me tengo que acercar con el micrófono, si… No, allá tiene María. Allá tienen, bueno, pueden ir acercando entonces ahí esas inquietudes que son muchas, seguro. Allá hay una mano levantada, Julián. Hola, buenos días a todas y a todos. Vanessa en particular, ¿cómo estás? Dentro de las cosas que traía Gabriela, mi pregunta va en torno a estas cuestiones que el docente de algún lugar o desde algún lugar, en las cuestiones que los desacreditan o acreditan en los haceres y en los saberes, por ahí la construcción de demandas a otros campos del saber o a otros espacios que van más allá de lo pedagógico, en términos que también sostienen su autoridad o no. A esto me refiero que qué lugares ocupan algunos campos de saberes o tareas particulares o auxiliares o la necesidad de otros conocimientos. Específicamente, por ejemplo, yo a esto no lo puedo abordar desde la enseñanza porque no soy psicólogo, no soy psicopedagogo, no soy. Es como que está desprovisto de algunas cuestiones y qué más pensarlo desde la formación docente, ¿no? ¿Qué cuestiones hay que pareciesen que nos dan autoridad al momento de establecer lo pedagógico, la enseñanza? Eso por un lado, en términos de esa necesidad de conformar esa autoridad que también tiene una mirada desde afuera. Esto es desde la comunidad de los mismos padres. Este profe o esta seño que no enseña nada, que no les da nada, ¿no? Entonces, en esa al desacreditarlo, es como que necesitamos, no solo en la innovación, sino en la acumulación de saberes, porque allí estaría alguna de las respuestas como para construir, ¿no? Y bueno, yo lo que me pregunto es si la acumulación de certificaciones nos dan esas oportunidades de construcción de quehaceres y saberes en las recuperaciones, ¿no? Al interior de las escuelas, me refiero.
si les parece, levantamos varias preguntas y después devolvemos la palabra por aquí. ¿Hay otra dando vueltas? Yo, si me permiten, pongo una en la lista, o dos, no sé. Una de las cuestiones que me venía dando vueltas era una cosa muy concreta en relación a la formación docente, puntualmente cuando se trata de interrumpir los modos de pensar la autoridad, y me preguntaba por esos ejercicios en la formación que han dado como muy buenos resultados, que te han resultado potentes a vos, Beatriz, en instancias de formación. Y Gaby pensaba en el lugar de los recursos, en la escena de enseñanza, la selección de los materiales, y en la difícil tarea que a veces nos resulta pensar qué lugar le doy al otro para hacer con esos recursos, ¿no? Hay algo ahí que pensaba que articulaba un poco la conversación de las dos, no solo el recurso en mi estructura de clase, en mi propuesta para mostrar algo, sino para que le haga hacer algo a los otros, habilitándolos a alguna cosa. Bueno, y por allí no sé si hay otra inquietud allá. Gracias. Como parangón o esto de autoridad e igualdad, la palabra equidad, ¿cómo entraría en juego en esta dupla de autoridad e igualdad? Eso. No sé si es quizás hilando las dos presentaciones, ¿no? Si estamos preocupados, como dice Gaby, por esa captura de la atención. Y si no ocurre, como también dijiste, ¿es que estamos ante una evidencia de nuestra pérdida de autoridad? ¿Hay en esa condición de miro para otro lado, no escucho, un modo de reinventar la autoridad que nos permita, más allá de las estrategias para capturar la atención, poner de otro modo el cuerpo, la autoridad, que haga otra cosa con esa distracción? Si habla de eso, si la falta de atención habla de una autoridad que no está siendo, como vos decías antes, Beatriz, reconocida, que no le está siendo dada por el alumno o los alumnos, las alumnas. Bueno. Bueno, primero, pensaba lo que vos preguntabas recién en términos de autoridad y formación docente, ¿no? ¿Cuáles experiencias? En primer lugar, digo, aunque me haya hecho cargo de aquella cátedra, sigo pensando que la trayectoria de formación docente en su conjunto es una construcción de esa autoridad posible y que se inscribe en toda la complejidad que hace a la formación. Es decir, para ejercer la autoridad no es que habría que saber determinados o adquirir determinados conocimientos, ¿no? Sino que se trata de un proceso de autorización para ubicarse y ocupar una posición que es la de enseñar y que otro se sienta enseñado. Me encantó esa referencia que trajiste. Por lo tanto, la experiencia de formación docente en su conjunto podría ser atravesada con un eje que tenga que ver en preguntarnos, bueno, de qué manera todos esos espacios, ¿no?, de formación general, específica,
de la práctica hacen a esa construcción de autoridad como autorización, ¿no? Estoy ubicándolo en el sentido en que a mí me interesa pensarlo. Por otro lado, me parece que hay en el seno mismo de la relación entre formadores y estudiantes de la formación docente, ahí también hay una autoridad que se ejerce en acto. Y esto que a veces pasa en algunos institutos, en donde, bueno, el estudiante de formación docente termina siendo infantilizado, ¿no? O ubicado como si el lugar de alumno necesariamente fuera igual a el del, bueno, quien no sabe nada, o ubicado en un lugar infantil en el peor de los sentidos, ¿no? En donde no se lo piensa ya pensado como un sujeto que se va habilitando para enseñar a otros. Es decir, hay algo a revisar también al interior de la formación docente. Me parece que cuando a mí, por lo menos, tanto en formación inicial como en formación permanente o continua, cuando el concepto de autoridad deja de estar centrado en la capacidad personal, individual de cada cual, esto pareciera, y lo digo así, que alivia, en el sentido de que comprende que la posición de autoridad es mucho más compleja que unos rasgos personales o profesionales que solo dependen de mí, ¿no? De mis posibilidades. Entonces, reubicar el lugar de autoridad en un contexto institucional, en una propuesta pedagógica que no es solo mía, forma parte de una institución que comparto con colegas, con un equipo directivo y que se enmarca en un proyecto político-pedagógico, entonces me saca de esa individualidad donde pareciera que entonces si tengo o no tengo autoridad solo depende de mí, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ver con la enseñanza y tiene que ver con la convivencia, las dos cosas, ¿no? Y, juntas, digo, no las estoy separando, pero a veces ocurre justamente que la autoridad queda solo del lado de, bueno, la convivencia o la organización de los cuerpos y el ordenamiento para que ocurra la atención. Tengo una anécdota muy vieja de mi propia historia profesional en la que yo estaba colaborando con unos chicos y unas chicas para participar de un consejo de convivencia hace muchos años en Ciudad de Buenos Aires. Recién teníamos ahí la ley de convivencia. Cuando los chicos y las chicas llevaron sus propuestas y empezaron a hablar de la escuela frente a los adultos, algunos se levantaron y dijeron, indignados, ¿cómo puede ser que tengan voz? Esto ocurría a principios del siglo XXI, digamos, ¿no? Y la ausencia, la existencia de la voz de los estudiantes inmediatamente iba asociada a la pérdida de autoridad. Bueno, ese fue el puntapié que a mí me llevó a investigar este tema. ¿Querés seguir vos? ¿O sigo yo? Autoridad e igualdad. Quédate a la tarde. Es largo, es larguísimo. Yo te diría, hay un vínculo complejo que vamos seguramente a conversar con Gabriel, que tiene mucho que ver con el desarrollo de Jacques Rancière y que es una manera específica, una manera particular de pensar la igualdad, no en términos de igualdad de oportunidades, sino como principio que se actualiza una y otra vez a partir de una práctica, de una verificación de que esa igualdad existe, ¿no? Entonces es la idea esta de que la igualdad no es un horizonte al cual algún día vamos a llegar, pero partimos de la desigualdad y entonces a quien yo tengo enfrente y es un desigual, pero yo lo voy a hacer igual si sigo insistiendo por el camino de buscar, bueno, llevarlo a mi terreno. ¿Qué implica pensar a ese otro como igual? Bueno, ahí está, ¿no? La pregunta. ¿Qué implica verificar la igualdad
sin abandonar el lugar de autoridad. Esa es la paradoja, digamos, ¿no? Pero yo me alejaría del concepto de equidad que, bueno, habla de otras cuestiones y que viene también de otro marco teórico referencial, ¿no? Igualdad viene del campo, en este caso, de la filosofía. Y lo último, falta de atención, pérdida de autoridad. Yo no lo homologaría. Trataría de pensarlo por el lado en que lo fuimos conversando, incluso Gaby creo que también lo ponía allí, ¿no? En términos, bueno, de vuelta, de contextualizar qué implica esa mirada por la ventana, de problematizar la situación, no de permanecer en una escena donde justamente, bueno, pareciera que no me miren o que no me escuchen me hace salir, lo mismo que la escena que estaba contando recién, ¿no? Que hablen, en aquel momento era que hablen en un consejo de convivencia y que critiquen, porque lo que estaban diciendo los chicos era provocador, era pérdida de autoridad. ¿Era pérdida de autoridad o era todo lo contrario? Era el fortalecimiento de la autoridad de la escuela porque había una voz ahí a la que se le estaba haciendo lugar y que dejaba de sonar como ruido. Entonces, solo me preguntaría esto, ¿qué quiere decir la mirada por la ventana? Bueno, muy cortito, así continuamos, pero me acordé de una anécdota. Fuimos con Adriana hace unos pocos días a un taller en el Bolívar y un profesor muy jovencito en su creo que nos contó que era la primera vez que daba clases de química o algo así, física o química. Nos contó su angustia, una angustia muy visible en su cara, en su cuerpo, porque nos confesó que a nadie le importaba lo que tenía para enseñar, ¿no? Y él estaba con esa situación muy enojado con sus estudiantes y sostuvo algo así como: yo ya hice lo que tenía para hacer, ¿no? Y nosotras, bueno, nada, tratamos ahí de entablar una conversación, pero digo, eso que le pasa a ese profe es algo que nos pasa y con lo que hacemos diferentes cosas, ¿no? Pero digo, en principio nada, reconocer que efectivamente hay algo ahí que se aleja muchísimo del ideal que teníamos todos cuando fuimos por primera vez a un aula, que es que íbamos a entrar, nos íbamos a parar adelante, íbamos a hacer aquello que habíamos pensado hacer y todos iban a aprender a la tarea, digamos. Eso es algo que no es un problema. ¿Cómo? ¿Qué dicen? De manual. Digo, eso es algo que efectivamente es un problema contemporáneo, pero es un problema que, vuelvo a insistir, es un asunto pedagógico, digamos. Es lo que le da sentido a la pedagogía. Hoy cité muchísimo a Mériès, como sabrán, me interesa muchísimo, pero vuelvo con una última idea para cerrar. Mériès dice: el que quiere y el que puede va a aprender, y va a aprender más allá de nosotros y de lo que tengamos para ofrecerle. La pedagogía se trata de los que no quieren o no pueden y de ver cómo hacemos para sostener esa invitación. Digo, entonces a mí me parece, por lo que preguntaba Julián, por lo que preguntaba Adriana, creo que el asunto es sostener el intento. Digo, traías hace un rato a Patricia Redondo, también en el libro Escuelas y Pobreza, no recuerdo si es exactamente el nombre. Ella describe profesores que van a dar clases a escuelas en diferentes contextos de escuelas de pobreza y hace una especie de clasificación que me parece interesante, que está quienes llegan a esa escuela con una idea ya clara de que ahí no va a pasar nada. No va a pasar nada porque los chicos son muy pobres, porque sus padres son analfabetos, porque no quieren, porque no pueden, porque tienen otros intereses, porque no ven el futuro, y frente a eso deciden no enseñar porque igual no va a pasar nada. Y dice que también están los que van y hacen algo parecido a lo que nos contaba este profe. Ellos dan su clase y el que quiera y el que pueda, pues que se la arregle. Y sí, también están los que, bueno, tienen esas dos certezas, pero siguen intentando enseñar. Digo, a mí me parece que de eso se trata, ¿no? Y es lo que de alguna manera
puede llevarnos a pensar un tipo de autoridad que a mí me parece que vale la pena sostener. Así que bueno, gracias.